noche, cerca de una playa, un hombre fue víctima de violentas agresiones y de amenazas de muerte. Un hombre que lucha por mejorar el acceso a los medicamentos en los países del tercer mundo. Se trata del doctor Germán Velázquez, colombiano de corazón, francés de adopción, economista, diplomático en la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Creo que puedo hacer algo, aunque sea muy poco. Puedo contribuir a que las cosas cambien. Lo llevo haciendo desde hace 20 años y no voy a dejar de hacerlo porque alguien me intimide. Es mi vida, lo siento. Lo llevo dentro de mí. El beneficio o la vida. El doctor Velázquez lucha contra una realidad aterradora. Cada año, 15 millones de personas mueren víctimas de enfermedades infecciosas, principalmente en los países en vías de desarrollo, unos países asolados por el SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades como el paludismo, que en África acaba con la vida de un niño cada 30 segundos. Sin embargo, en la actualidad hay medicamentos eficaces, pero son inalcanzables para ellos. Los gigantes de la industria farmacéutica, cegados por la ambición de conseguir los mayores beneficios, ponen unos precios inasequibles para los países del sur ante la pasividad de sus gobiernos. La sociedad contemporánea tiene la tecnología y los medios económicos necesarios para enfrentarse a esta tragedia, pero no lo hace. Todos somos responsables, incluida la OMS y yo mismo, y ustedes también. No cabe duda de que los agresores del doctor Velázquez querían que abandonase su lucha y dejase Ginebra. Pero él sigue trabajando en la Organización Mundial de la Salud, en esta gran agencia de las Naciones Unidas, creada en 1948 para proteger el bienestar de los pueblos de todo el mundo. El doctor Velázquez dirige el programa de acción para los medicamentos de la OMS. Su vida cambió cuando se le encargó una misión muy delicada: descifrar el impacto en la sanidad pública del Acuerdo Internacional acerca de las patentes. Dicho acuerdo se firmó en 1994 en el Templo de la Mundialización, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Obliga a todos los Estados miembros a proteger los nuevos medicamentos mediante una patente de al menos 20 años, un título de propiedad intelectual que garantice al investigador el derecho exclusivo de comercialización. Un sistema de monopolio que no existía en la mayoría de los países en vías de desarrollo. De ahora en adelante ya no podrán copiar los nuevos medicamentos antes de 20 años, hecho que beneficia a los gigantes de la industria farmacéutica que poseen la mayoría de las patentes. Una patente es una recompensa para el investigador que ha invertido tiempo y dinero para crear algo nuevo. El concepto del acuerdo sobre las patentes es doble. Supone llevar de nuevo a los jugadores al juego de la investigación, si es que a esto le podemos llamar un juego, a la actividad de la investigación farmacéutica. Y también asegurarse de que aquellos que se dedican a la investigación en la actualidad, aquellos que están en las compañías multinacionales, reciban una recompensa y una motivación adecuada para continuar e incluso aumentar sus investigaciones en los campos en los que los países en vías de desarrollo suponen unos mercados importantes. No me molesta en absoluto cuando se trata de la patente de un perfume o de un programa de ordenador. El conflicto en materia de medicamentos es que se trata de un bien para la humanidad que puede curar, que puede salvar o que puede proteger la vida de miles de personas. Es inevitable que los medicamentos patentados, protegidos por un monopolio, sean mucho más caros que los demás. Para los laboratorios, la instauración de este sistema en los países en vías de desarrollo supone un potencial económico extraordinario, pero para la población estos medicamentos serán aún más inaccesibles. 2.000 millones de personas ya se ven privados de ellos.
Incansable, el doctor Velázquez recorre el mundo para ayudar a los gobiernos a bajar el precio de los medicamentos. En particular, en Brasil, donde ha organizado un seminario acerca de la política farmacéutica con los representantes de los ministros de Sanidad de todos los países de Iberoamérica. Buenas tardes. Yo creo que hay que unir, como lo hizo de una manera muy pionera el Brasil, el concepto de acceso a medicamentos esenciales como un derecho humano. Ahora, yo les pregunto, porque esto no puede quedarse como una frase bonita, tenemos que sacar las conclusiones. ¿Será que los derechos humanos son patentables? Les pongo en otra forma, ¿o será que un derecho humano, o por lo menos el objeto por el cual se va a realizar o defender ese derecho humano, se podrá hacer un paréntesis de 20 años para que después pueda estar al servicio de las personas? Este es probablemente el núcleo y el fondo de la cuestión. Y es eso lo que va a constituir el debate en los próximos 5 o 10 años. En 1997, en un documento conocido como el Libro Rojo, el doctor Velázquez revelaba los fallos del acuerdo sobre las patentes. En caso de crisis de salud, el Estado puede hacer caso omiso de la patente de un laboratorio. Puede conceder lo que los especialistas denominan licencias obligatorias. Es decir, puede autorizar a otras empresas a fabricar medicamentos genéricos que son mucho más baratos. La comunidad internacional ha puesto en marcha la utilización de ciertos mecanismos. Cuando no existe la posibilidad de acceder a un medicamento, hay un principio que dice, puedo romper, una expresión portuguesa muy bonita, romper la patente, sacar al terreno público una fórmula, comercializarla y ponerla a disposición de las personas que la necesiten. La comercialicé, la mettre a la disposición de personas que han besoin. Las declaraciones del doctor Velázquez desencadenaron las iras del gobierno y de los laboratorios farmacéuticos americanos. Para ellos, el Libro Rojo está plagado de errores y trata de alentar la piratería de los nuevos medicamentos. Aprecio a Velázquez, lo aprecio como persona, pero tenemos puntos de vista diferentes acerca de la política farmacéutica y sus prioridades. Como empleado de la Organización Mundial de la Salud, y si la dirección de la OMS quiere apoyar estas ideas, tiene derecho a publicarlas, es decisión suya. Pero yo creo que están cometiendo un gran error en sus prioridades. Porque en lugar de concentrar todo su tiempo y todo su poder en contra de la industria farmacéutica, que trata de desarrollar nuevos productos, deberían tratar de proteger la salud de los consumidores. En 1998, para hacer frente a las presiones americanas que reclamaban la retirada del Libro Rojo y la cabeza del doctor Velázquez, la directora general de la Organización Mundial de la Salud hizo revisar el polémico documento por 3 peritos independientes. Su conclusión fue que el libro no contenía ningún error. El libro fue reeditado, pero en esta ocasión con una tapa diferente, muy al estilo de la OMS. La OMS elaboró lo que han llamado algunos el Libro Rojo, que hoy en día, por razones que no les voy a contar ahora, pero se les puedo contar en los corredores, el Libro Rojo es azul. Y este es el Libro Rojo. El marketing para la distribución de este documento fue hecho gratuitamente por la industria farmacéutica, en el sentido en que fueron tantos los ataques y tan fuertes que empezaron rumores de que la OMS iba a tener que retirar el documento y todo el mundo se precipitó y muchos incluso se lo leyeron. Brasil todavía no ha utilizado la licencia obligatoria. Se ha utilizado como un medio de presión y de negociación con las grandes empresas. Y así es como se les ha presentado la situación. O ustedes reducen los precios a unos niveles razonables, o nosotros rompemos las patentes. Utilizamos las licencias obligatorias autorizadas por el acuerdo de las patentes. Y por razones de salud pública, nosotros mismos fabricaremos los medicamentos genéricos.
Para conseguir la disminución de los precios de los medicamentos contra el SIDA, el gobierno brasileño ha empezado a emplear mano dura con las multinacionales americanas y europeas propietarias de las patentes. También ha pedido a los científicos del laboratorio público Farmanguinhos que analicen y copien la fórmula de varios antirretrovirales comercializados antes de 1997, antes de la entrada en vigor de la ley sobre las patentes en Brasil. El objetivo es la producción de medicamentos genéricos mucho más accesibles. Isso foi tão importante porque possibilitou que nós conseguíssemos... Hemos conseguido bajar un 80% el precio de cada uno de los medicamentos que no estaban patentados. Y esto también nos ha permitido dominar la técnica de reformulación de los medicamentos. Ahora, gracias a los conocimientos que hemos adquirido en poco tiempo, de 1997 a 2002, somos capaces de desarrollar nuevas fórmulas. Tomemos, por ejemplo, este medicamento, Convivir, fabricado por Glaxo, que es una asociación de la amibudina y decidobudina. Hemos conseguido que su precio baje un 73% en muy poco tiempo. Gracias al descenso de los precios, Brasil ha conseguido poner en marcha un programa de acceso gratuito a los medicamentos contra el SIDA. Un programa que se inició en 1998 bajo la presión de las asociaciones de enfermos y que tenía en contra la opinión de las organizaciones internacionales que por aquel entonces recomendaban a los países en vías de desarrollo que se limitasen a la prevención. Hoy, en algunos centros como el Hospital Evandro Chagas en Río de Janeiro, todos los enfermos pueden recibir gratuitamente un medicamento compuesto por 3 antirretrovirales como el AZT, el primero que apareció en el mercado. 3 comprimidos de Strocrin por la noche y 3 de AZT cada 12 horas. ¿De acuerdo, Sonia? Al principio no tomaba AZT porque me daba miedo. Luego me puse muy enferma. Me ingresaron en el hospital en 5 ocasiones. Pesaba 35 kilos cuando mi peso normal es de 50. Perdí 15. Estaba en fase terminal de la enfermedad. Los médicos no creían que pudiera sobrevivir. Entonces apareció el medicamento, gracias a Dios. Yo estaba prácticamente en mi lecho de muerte y el medicamento me salvó. Así que se lo debo todo a este medicamento. Estoy viva gracias a este medicamento que me dan en el hospital. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctora. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te encuentras hoy? Mucho mejor, gracias a Dios. ¿Has sentido algo? No, se me ha pasado el dolor. Estoy mucho mejor. Y como bien. ¿Come bien? Sí. Se trata de medicamentos muy caros. Ahora, por ejemplo, estoy tomando Caletra, que cuesta unos 700 reales. Para mí sería muy difícil seguir el tratamiento en estas condiciones. Porque mi sueldo nunca ha sido bajo, pero tampoco alto. Solo me llegaría para pagar el tratamiento y para nada más. Para mí es un crimen no permitir que la gente pueda acceder a los medicamentos. En Brasil vemos morir a pacientes porque no han respetado el tratamiento o porque no se les diagnosticó a tiempo para poder iniciarlo. Pero nadie muere por falta de antirretrovirales. Para nosotros es una gran satisfacción el hecho de que ni el dinero ni los grandes laboratorios puedan impedirnos que les curemos. El programa brasileño de lucha contra el SIDA se ha convertido en un modelo para los países en desarrollo. En 4 años, Brasil ha conseguido distribuir medicamentos a más de 100.000 enfermos y ha logrado reducir a la mitad la tasa de la mortalidad por SIDA. Los brasileños han tenido el valor político de hacerlo y ahora empiezan a hacer la evaluación económica, a darse cuenta de que están ahorrando en gastos de sanidad en la medida en la que hay menos hospitalizaciones, la mortalidad empieza a descender, etc. Es decir, que hay resultados evidentes. No se trata tan solo de una decisión voluntaria, sino que han demostrado que políticamente han tomado el camino adecuado.
Sin embargo, esta política no gustó en Estados Unidos, que el 1 de febrero de 2001 denunció a Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por violar el acuerdo sobre las patentes. Un mes más tarde, 39 multinacionales llevan al gobierno sudafricano ante la Alta Corte de Pretoria por el mismo motivo. Con el equipo del Dr. Velázquez, Sudáfrica elaboró una ley que autorizaba hacer caso omiso de las patentes en caso de crisis de la salud pública. Algo intolerable para los industriales. Afirman que esa medida perjudica el desarrollo de nuevos medicamentos, cuyo coste medio, según sus propios estudios, es de 500 millones de euros en 1991. Creo que el coste medio de un nuevo medicamento alcanza hoy con toda probabilidad los 1.000 millones de euros. ¿Por qué es tan elevado? Porque hay muchos fracasos. Si nos fijamos solo en el coste de los éxitos, seguro que es más bajo. Pero existe lo que llamamos el coste de oportunidad. Los ingresos que se han perdido por no haber invertido el dinero en acciones o en obligaciones o en algo que nos habría proporcionado unas ganancias seguras. Los argumentos esgrimidos a favor de las patentes oficialmente son para asegurar la investigación. Pero hoy es mucho más que eso, ya que en el campo farmacéutico, por ejemplo, la parte del presupuesto de la industria que se invierte en la investigación es como mucho el 15% de su presupuesto anual, mientras que se habla de entre un 30 y un 40% para los presupuestos de marketing. Y ello sin olvidarnos de la parte de beneficios. Hoy en día es la industria que ha sido capaz de anunciar unos niveles de crecimiento superiores al 10% durante los últimos años. Lo que las compañías farmacéuticas no habían previsto era la masiva movilización de las ONG y de los medios de comunicación del mundo entero. La obstinación de los laboratorios por defender sus patentes en una Sudáfrica asolada por el SIDA escandaliza a la opinión pública. La imagen de la industria farmacéutica quedó muy maltrecha. En todo el planeta se calificó a la industria farmacéutica de acaparadora e incluso de asesina. Porque no solo no proporciona los tratamientos, sino que encima, cuando los gobiernos intentan favorecer el acceso a los tratamientos, les ataca y les ataca en masa. 39 laboratorios farmacéuticos. Un mes después del inicio del proceso de Pretoria, las compañías farmacéuticas prefirieron retirar su denuncia, sin condiciones. La industria farmacéutica sufrió un golpe del que su imagen todavía no se ha recuperado, aunque intenta hacerlo. Por lo que es fácil imaginar que la situación exacerbara los ánimos y las tensiones, que hiciera insoportables las maniobras, aunque se tratara de maniobras en el ámbito legal e institucional de alguien como Germán Velázquez, y que en ciertos sectores de la industria farmacéutica existiera la voluntad de acallarlo. El 26 de mayo de 2001, un mes después del fracaso de los gigantes de la industria farmacéutica en Sudáfrica, el Dr. Velázquez estaba en una misión en Brasil, en Río de Janeiro. Caminaba por esta avenida y se me acercaron dos jóvenes. Me pidieron la chaqueta, el dinero, me hicieron un corte aquí y me robaron el reloj. Pensé que era un robo más, como cualquier otro. No me asusté mucho. Pero 2 días después, Dos días después, el Dr. Velázquez estaba en Miami. 2 hombres armados le agredieron violentamente, le amenazaron de muerte y le lanzaron un mensaje muy claro. Esperamos que hayas aprendido la lección de Río. Deja de criticar la industria farmacéutica. Intervino la policía y también la justicia,
y el tema se convirtió en una cuestión algo embarazosa para la industria del medicamento. Perdone, espere un momento, no lo he entendido. Me refiero al asunto de las agresiones. Creí que se trataba de amenazas, no de agresiones, pero... Sí, agresiones. Pues bien, es bastante médico sin receta. Es bastante extraño, pero no conozco los hechos con exactitud. Pero a lo largo de las conversaciones que mantuve con la OMS, dije lo siguiente. Sería muy raro que una empresa honrada arriesgara su reputación amenazando a un funcionario de la OMS que apenas puede tomar decisiones políticas en el seno de la OMS. Pero el doctor Velázquez no es un diplomático cualquiera. Es el encargado de exponer el delicado informe del acceso a los medicamentos en la Organización Mundial del Comercio. En junio de 2001 recibe 2 llamadas telefónicas anónimas refiriéndose a la agresión de Miami y aconsejándole que no participase en una reunión del Consejo de las Patentes. Pese a todo, el doctor Velázquez acudió. Era la primera vez que se trataba el tema del acceso a los medicamentos genéricos en la OMC. Los Estados Unidos se quedaron solos y 5 días después retiraron su denuncia contra Brasil. 4 meses más tarde, el debate causa estragos en la cumbre de ministros de la OMC en Doha, Qatar. Los países en vías de desarrollo, apoyando a Brasil y a la India, amenazan con hacer fracasar el conjunto de las negociaciones comerciales si no se llega a un acuerdo en materia de medicamentos. Tras el fiasco de la cumbre de Seattle 2 años antes, la OMC no puede permitirse un nuevo fracaso. Hemos limpiado la mancha que supuso Seattle. Seguiremos haciendo presión para abrir los mercados. Nosotros seguiremos construyendo un sistema de comercio global. You have to remember, patents and profits come before people. Tras 5 días de negociaciones encarnizadas, los países en desarrollo gritan victoria. La Organización Mundial del Comercio adopta una declaración capital acerca del acceso a los medicamentos. Afirma que la salud pública prevalece sobre el derecho de las patentes. Reconoce oficialmente que un Estado puede copiar medicamentos patentados para hacer frente a una crisis. Para el doctor Velázquez, otro acontecimiento importante se produce en Doha, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. A partir de ahora, China tendrá que conformarse con el acuerdo sobre las patentes. Si el gigante chino decidiera ignorar las patentes, podría cambiar completamente los argumentos en la batalla de los medicamentos. China, con más de 1.000 millones de habitantes, es el mayor mercado del mundo, y sus industrias son capaces de copiar cualquier medicamento. Como país en desarrollo y nuevo miembro de la Organización Mundial del Comercio, China permanece muy atenta al impacto de su entrada en la OMC. En especial a las reglas sobre la propiedad intelectual, que tienen un impacto sobre el coste y la disponibilidad de los medicamentos. El libro rojo se tradujo al chino y se difundió ampliamente por todo el país. Para mí, después de 2 años de ataques, fue muy fuerte ver que el gobierno de China hacía un reconocimiento oficial diciendo que el documento era válido y que estaban dispuestos a difundirlo. En septiembre de 2001, el gobierno acabó por reconocer la gravedad de la epidemia de SIDA en China.
Desde entonces intenta abaratar los medicamentos patentados, 10 veces más caros que los genéricos, y ha recurrido al equipo del Dr. Velázquez para preparar las negociaciones con los gigantes de la industria farmacéutica. En teoría, los chinos podrían copiar los medicamentos patentados en caso de crisis de salud pública. En China hay 1 millón de seropositivos oficialmente. Me siento muy feliz de estar aquí. Este es mi 5º viaje a China en estos 2 últimos años, por 2 razones. En primer lugar, porque aquí me siento como en mi casa. Estoy muy contento y me gusta la hospitalidad de este país. Y la segunda razón por la que vengo tan a menudo es porque la participación de China en este debate supone una gran diferencia para todos los países en vías de desarrollo. Así que me uno al brindis y dejo para mañana las cuestiones técnicas. Creo que para nosotros será muy enriquecedor conocer la experiencia de otros países como Brasil. ¿De modo que se pueden copiar los medicamentos patentados solo si se utiliza una licencia obligatoria? Licencia obligatoria y producción local por un laboratorio público. Pero en el caso de Brasil, se utilizaron las licencias obligatorias de una forma muy interesante, como un arma de negociación. Porque a partir del momento en que el gobierno dijo que iba a utilizar licencias obligatorias, la industria dijo, bueno, es mejor hablar, podemos bajar los precios. Sé que Brasil consiguió que el precio inicial descendiera un 70%. China ha puesto en marcha un equipo de negociadores para tratar con las compañías farmacéuticas. Y estamos estudiando esta estrategia para obtener un descenso de los precios. Propongo un brindis por la cooperación, la amistad, la salud de todos los presentes. Salud, gracias. El despertar de China podría cambiar radicalmente la situación. Pero para el Dr. Velázquez, la batalla está muy lejos de su fin. Ya que, a diferencia de los chinos y de los brasileños, la mayoría de los países en vías de desarrollo no tienen los medios adecuados para aplicar la declaración de Doha. No poseen la capacidad industrial para copiar los medicamentos patentados en caso de crisis de salud pública. El 25 de noviembre de 2002, después de un año de negociaciones, la Organización Mundial del Comercio cree haber encontrado una solución, pero las discusiones llegan a un punto muerto. Los países en vías de desarrollo, con el apoyo de la OMS, quieren poder importar medicamentos genéricos baratos, sea cual sea la crisis de salud pública. Pero la mayoría de los países ricos, empezando por los Estados Unidos y Suiza, quieren restringir a cualquier precio el alcance del acuerdo a 3 epidemias: el SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Una la presión que le pedí Termont. Da la sensación de que los países del tercer mundo intentan hacer pasar un mensaje por algo trágico que tienen en su corazón. Piden que se actúe con rapidez, que se piense en la necesidad de salvar sus vidas. Y hay una minoría que se expresa con una lógica fría, pensando que hay que proteger una industria. Entretanto, en Ginebra, mientras que las negociaciones se atascan en la Organización Mundial del Comercio, algunas ONG vuelven a la batalla. Reactivan las redes que habían funcionado también durante el proceso de Pretoria y de la conferencia de Doha. Someone just joined us. Who is that? Yes, Anik. Hi, Anik. It's Ellen. To summarize, things are really going. Para resumir, las cosas no marchan por buen camino. Concretamente, el alcance del acuerdo se limita a 3 enfermedades. Por ello, junto con un grupo de ONGs, hemos sacado una breve declaración para los delegados diciéndoles no a las proposiciones envenenadas y advirtiendo a los países en vías de desarrollo
de que si firman las proposiciones que están sobre la mesa en este momento, perderán los derechos de los que disfrutan hoy. Lo que significa que será peor que antes de las negociaciones. Después de 48 horas de negociaciones, los delegados de la Organización Mundial del Comercio se marcharon sin conseguir el acuerdo. Resultado, para los países sin industria farmacéutica, la declaración de Doha sigue siendo una concha vacía. Han perdido totalmente el espíritu de lo convenido en Doha hace un año. No veo más solución que seguir discutiendo en febrero del próximo año. ¿Se siente decepcionado? ¿Enfadado? La gente se ha centrado mucho en las presuntas amenazas que las patentes podían representar para las poblaciones. Eso no ha ocurrido en los países en vías de desarrollo y lo hemos visto en China, en México, en Corea. Yo creo que veremos cambios muy importantes después de la introducción de las patentes en los países en vías de desarrollo. No se aplicará en todos los países. Los países menos avanzados, y hay unos 40 por lo menos, no tendrán que adoptar la protección de las patentes para los medicamentos antes de 2016. Para los países más pobres, la fecha tope, en efecto, se ha retrasado de 2006 a 2016. Sin embargo, en el oeste de África, 12 países como Mali ya aplican el acuerdo sobre las patentes. Atendiendo a los consejos de especialistas cercanos a la industria farmacéutica, han seguido a otros países más avanzados de la zona. Mali podía gozar de un periodo de transición hasta el año 2006 y no lo ha hecho. Ahora el tema es otro. Hay una puerta que se abre. Ahora pueden ampliar el plazo hasta 2016. ¿Lo van a hacer? Es el mismo acuerdo, las mismas disposiciones para Mali, Senegal, Costa de Marfil, Gabón, los 16 estados. Yo creo que a nosotros una legislación a varias velocidades nos plantea un problema. Ustedes, los industriales, firman cosas que después tendrán repercusiones en la sanidad. Luego se encuentran con el recién nacido y no saben si podrán alimentarlo o no. Por mi experiencia personal, creo que 20 años no es mucho tiempo si hablamos de investigación y desarrollo en el campo de la farmacia. 20 años no es mucho tiempo. Eso depende de cómo se mire. Desde el punto de vista de un enfermo de SIDA, 5 años es mucho, porque pueden morir en 3 o 4 años, por lo que 20 años es mucho tiempo. El problema que tenemos ante nosotros es que no estamos seguros de que las reglas que tratan de imponer a los países en vías de desarrollo contribuyan realmente al desarrollo de los países. En Mali no hay más que una fábrica farmacéutica que solo produce medicamentos genéricos de base como la cloroquina contra el paludismo. A diferencia de los laboratorios brasileños, la fábrica es incapaz de producir medicamentos contra el SIDA. Doctor Keita, ¿piensa que algún día podrán producir antirretrovirales, por ejemplo? Antirretrovirales. Confieso que, como no conozco el proceso, pues si nos proporcionaran la materia prima, proporcionaríamos la materia prima y la tecnología. Con el equipamiento apropiado, porque hay que ver lo que tenemos aquí, habría que cambiarlo todo para conseguir una producción con mayor fiabilidad. El resultado de las negociaciones de Ginebra será capital para un país como Mali, que posee una débil industria farmacéutica. Un país que no puede hacer frente a una crisis de salud pública si no puede importar copias a buen precio. En Mali, igual que en otros países en desarrollo, el precio no es el único obstáculo para acceder a los medicamentos.
aunque no cabe duda de que es el más decisivo. Aquí, en la región de Bancumana, a 2 horas de camino de la capital, la mayoría de los habitantes vive con €1 al día. Hola, Rokia. ¿Cómo te encuentras? Un poco mejor. ¿Te sientes dispuesta a correr ahora? No puedo ponerme recta, estoy encorvada, pero estoy mejor. ¿Te gustaría irte? Sí, me gustaría que vinieras a verme. ¿Por qué? Porque ahora formas parte de mi familia. ¿Quieres quedarte aquí? Preferiría que vinieras a mi casa. Me haría feliz, así me traerías medicamentos. No tenemos medicamentos. La gente aquí te suele decir, hay que volver a tu poblado para morir con tranquilidad. Y es lo que hacen. En Mali, los medicamentos contra el SIDA solo están disponibles en la capital. Y en la mayoría de los casos se trata de medicamentos patentados, importados. El gobierno ha iniciado negociaciones con algunos laboratorios que han anunciado para el año 2000, con mucha publicidad, hasta un 80% de reducción de los precios para los países pobres. Como resultado, el coste anual de la triple terapia ha descendido a 700 € por enfermo, pero para África sigue siendo inaccesible. Nosotros pensamos que la única opción que tenemos es la negociación. De momento para Mali es la negociación con las diferentes firmas. Con las reducciones que nos hacen, es la única opción que nos permite conseguir unos precios más bajos. ¿Se trata solo de negociaciones y de discusiones o ya existe un número de enfermos que reciben los medicamentos importados con reducciones? Por desgracia, esto solo es una pequeña parte de los problemas. Se trata de una iniciativa piloto que hemos puesto en marcha y que controlamos con mucho rigor. ¿Cuántos enfermos se beneficiarían? De momento creo que deben ser unos 200 enfermos. En África hay 28 millones de enfermos y solo 27.000 están siendo tratados con antirretrovirales. Millones de personas morirán si se sigue a este ritmo. Van a seguir muriendo ante los ojos de la comunidad internacional que sigue observando, discutiendo, pensando, dando conferencias, sin hacer nada. La pasividad de la comunidad internacional es aún más inquietante cuando lo peor está por llegar, ya que muchos de los medicamentos genéricos que hoy están disponibles cada vez son menos eficaces y tendrán que ser reemplazados por nuevos medicamentos patentados, es decir, mucho más caros. Es el caso de la cloroquina, el tratamiento básico contra el paludismo. Los científicos han observado que en toda África el parásito del paludismo se está haciendo resistente a la cloroquina. Se ha utilizado demasiado o se ha utilizado mal y ya no es eficaz en 1 de cada 3 enfermos de Mali. El número de víctimas se dispara. Aquí es la primera causa de mortalidad. Las principales víctimas del paludismo son los niños de menos de 5 años y las mujeres embarazadas. ¿Se dan cuenta? La fréquence ou l'intensité des contractions utérines. No estás empujando. Si no empujas, tu hijo morirá. El paludismo puede causar muchos daños, como abortos, muertes dentro del útero, partos prematuros. No hace mucho operé a una señora que había tenido 11 partos, pero solo le vivían 3 hijos. Todos sus hijos habían muerto a los 2 o 3 años de edad. Cuando preguntas, la respuesta siempre es paludismo, fiebre, fiebre. Es muy frecuente. Frente al inquietante aumento de la resistencia a la cloroquina,
Los médicos prueban combinaciones terapéuticas con un nuevo medicamento a base de artemisinina, una planta tradicional china. Un medicamento patentado, muy eficaz pero también muy caro, 20 veces más que la cloroquina. Es gratuito para los enfermos que participan en el protocolo de investigación. Para el resto es inalcanzable. El objetivo principal contra el paludismo, que cada año mata a 2 millones de personas, sigue siendo conseguir una vacuna. Pero las investigaciones avanzan muy lentamente, como en el resto de enfermedades tropicales que afectan a las poblaciones pobres, ya que en realidad no son una de las prioridades de los grandes laboratorios de investigación. El principal argumento de la industria farmacéutica es: necesitamos patentes para inventar nuevos medicamentos. Pero eso es algo totalmente inadmisible en el caso de los países más desfavorecidos, ya que nosotros hemos demostrado que los últimos 25 años han sido muy fructíferos en términos de investigación y desarrollo. Pero por desgracia, solo 13 medicamentos, lo que representa menos de un 1%, tenían algún interés para las enfermedades que matan en los países en vías de desarrollo. Hoy, el gigante franco-alemán Aventis ha abandonado la investigación de medicamentos contra el paludismo y contra el SIDA, y ha decidido dejar el centro de Romainville, especializado en la investigación de enfermedades infecciosas. Todos somos necesarios para fabricar medicamentos. Tenemos que conseguir que abran Romainville. Nuestras actividades no se han quedado obsoletas. Necesitamos fabricar medicamentos. Millones de personas mueren por falta de medicamentos. Se necesitan medicamentos en todas partes del mundo, en África, en Asia, en Francia, en Europa. Luchemos para que Romainville viva. Algunos científicos de Romainville guardan un gusto amargo de esta carrera por la rentabilidad, que no solo afecta a la investigación de las enfermedades tropicales. Patrick Van Velde investigó durante 4 años una fórmula bautizada como RU58668, una fórmula que se revelaba muy prometedora en la lucha contra algunos cánceres de mama. Tan solo me gustaría explicarles un poco cómo se realizaron estos experimentos. En realidad es muy sencillo. Basta con tomar un tumor de mama humano e implantarlo en un ratón. Al cabo de 3 meses, teníamos tumores en los animales. Estos tumores, ¿los ven? Hay 9 tumores que proceden de 9 ratones. Llenan el frasco. Provienen de individuos que no recibían ningún tratamiento. Después tratamos a otro grupo con un producto que en la actualidad está en el mercado y obtuvimos tumores de este tamaño, algo más pequeños que los que no habían sido tratados. Y estos, los tratados con nuestro producto, el RU58668. Creo que la cámara no va a apreciar nada porque los tumores están aquí, ¿los ven? En el fondo. Son 8 o 10 veces menores que antes del tratamiento. Las investigaciones se detuvieron sencillamente porque detrás hay personas de marketing que dijeron: sí, pero 600 millones de cifra de negocios no es suficiente. Así que todo se detuvo. ¿Es la ley del mercado? Es la ley del mercado. Se fabrican los medicamentos como si fueran aspiradoras. Creo que, a pesar de todo, hay alguien interesado en el producto. Pero les voy a dar más pena aún, porque las personas que se interesan quieren desarrollar esta fórmula para tratar el celo de las perras. Un producto veterinario para que la gente no tenga problemas con las manchas de sus alfombras. En los países del sur, el cáncer es una enfermedad cada vez más presente. Pero los gigantes del medicamento se niegan a incluirlo en la orden del día de las negociaciones comerciales de Ginebra. Unas negociaciones que permitían a los países en vías de desarrollo importar copias de medicamentos patentados en caso de crisis.
Pero desde hace más de un año los países ricos se esfuerzan en limitar el alcance del acuerdo a solo algunas epidemias. El 20 de diciembre de 2002, la Organización Mundial del Comercio convoca una reunión, la última oportunidad. Va a ser una noche muy larga para los 144 delegados. El embajador canadiense que preside el Consejo General de la OMC cree que llegarán a un acuerdo en el último instante. Embajador Markey, ¿cuánto tiempo van a durar las negociaciones? Durarán lo que sea necesario. Hoy se acaba el plazo y usted ha dicho... Exacto. Y también he dicho que habría intérpretes hasta las 2 de la madrugada. Ya hemos pasado muchas noches en blanco, en la universidad, en Doha, en Seattle. Y si en Ginebra hay que pasar una noche sin dormir, la pasaremos. Gracias por su paciencia. Deberían traerles pizzas. ¿Hay presupuesto para eso? Los delegados de la OMC parecen dispuestos a firmar un compromiso sobre una lista de enfermedades que incluye otras además del SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Todos, excepto los americanos, presionados por el gigante farmacéutico. Mi amigo Germán. Estoy encantado de volver a verlo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué cree que va a pasar? No sé, ahora tienen una reunión informal. Estaba diciendo a Arte que al final de la jornada se llegará a otro callejón sin salida y se seguirá discutiendo del tema. Ya veremos. Hoy he tenido un día muy difícil. Se han suspendido muchas sesiones. Justo antes de Navidad. Qué pena. Hola, John. Discúlpeme, Germán. ¿Tiene un momento? El compromiso que parece iniciarse no es del agrado de los representantes de las ONG, como el americano James Love, uno de los pilares de la batalla por el acceso a los medicamentos genéricos. No existe ninguna razón para que sea la OMC la que discuta el número de las enfermedades para ver si son o no importantes para las personas que las padecen. Según las propuestas adelantadas por el director general y por otros, el cáncer no es un problema de la sanidad pública por el que deban preocuparse en África ni de la diabetes o el asma. Hemos llegado a una situación en la que los Estados Unidos intentan dictar prácticamente en solitario el curso de los acontecimientos. Ejercen una presión muy fuerte sobre el resto de los países diciendo, si no nos dais lo que queremos en Ginebra esta semana, os excluiremos de la zona de libre intercambio y os prohibiremos la exportación de algodón y otras materias primas a los Estados Unidos. Es una negociación brutal. El veredicto llega antes de medianoche. Los Estados Unidos, en solitario frente a 143 países, se niegan a firmar e imponen su veto. Por la misma razón de siempre, el acuerdo cubre demasiadas enfermedades y no es cuestión de tocar los beneficios de la industria americana. Es decepcionante que al final no hayan podido ponerse de acuerdo. Lo volverán a intentar el año que viene, lo antes posible. No debería ser solo una posición americana. Debería ser una posición común. Estoy decepcionado y creo que vamos a recibir unas críticas muy severas, todos nosotros, la OMC. También me siento muy decepcionado por las personas que confiaban en nosotros. Creo que hoy las hemos dejado de lado.
Creo que al final lo conseguiremos. Yo soy optimista. Se trata de un problema ético. Hay millones y millones de personas que están muriendo o que morirán esta noche o mañana. Y creo que la sociedad de hoy no puede permitir esas cosas. Es el beneficio o la vida. ¿Se lamenta hoy de haber luchado tanto? No, en absoluto. ¿Y si tuviera que volver a hacerlo? Pues empezaría ahora mismo. Ahora mismo. El 30 de agosto de 2003, todos los miembros de la OMC firmaron un acuerdo válido para todas las enfermedades, pero muy complejo para ponerlo en marcha.